Les damos la bienvenida a nuestro tercer webinar del mes de mayo. Actualmente tenemos más de 80 personas ya en línea, pero más de 600 inscritas, así que esperamos que se vayan sumando porque ya vamos a partir la presentación. Tenemos una encuesta que está a su costado izquierdo de la pantalla para que la puedan revisar y contestar. Las preguntas también, háganlas también al costado izquierdo. Nuestro relator va a tratar de contestar todo lo que pueda. Pueden interactuar también con él durante la presentación, así que para que sea más dinámico. Bueno, partamos. En el webinar de hoy hablaremos de la industria de la moda y el retail, las que deben tener una cadena de abastecimiento extremadamente afinada, responsiva y lean, por lo que siempre la realidad y la competencia le impone desafíos que deben ser resueltos eficiente y oportunamente. Nuestro relator invitado de hoy es Tomás Cox. Tomás es director general de Logis Fashion Chile y Panamá. Además es director del Supply Chain Council Chile, con valiosa experiencia en los distintos eslabones de la cadena de supply chain en distintas compañías multinacionales. Los dejo entonces con Tomás y su presentación, retos y tendencias de la supply chain de la moda y el retail. Les comento además que este tipo de presentaciones son las que haremos en nuestro próximo Logistech Show el 26 y 27 de agosto de este año. Adelante, Tomás. Gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, agradecer muchísimo Perfecto, al ningún equipo de problema. Te Logistech estoy avisando. por estas sesiones. La Siguen. verdad que un buen amigo comentaba el otro día por LinkedIn que uno de los desafíos que veía del tema del home office era lidiar con los niños, y la verdad que parece que al final no fue tanto los niños, sino que la cantidad de buenos webinars que andan dando vuelta por ahí en las redes. Así que ahí Logistech poniendo harto contenido de mucho valor. Así que los que no han podido ver los webinars anteriores están ahí en la página y los pueden volver a repasar. Paulita, solo para que acuérdate que si llegan a haber comentarios durante la presentación, avísame para yo volver a la página con el chat, porque yo para presentar voy a estar viendo solo mi pantalla. Súper. Ok. A ver, primero que nada, una de las cosas la primera pregunta que podría surgir a propósito del título de la presentación es por qué hay alguien hablando de supply chain, pero particularmente para la industria de la moda y de retail. Porque uno debería pensar que el retail o la moda tiene un supply chain tan especial o una cadena de abastecimiento tan especial. Porque si uno simplifica muchísimo la línea de la cadena, uno podría decir que el flujo de productos finalmente parte desde desarrollar algo, de alguna manera se compra, se produce, se moviliza y se vende. Entonces, la verdad que eso podría aplicar casi o directamente para todas las cadenas de abastecimiento, pero si uno hace un pequeño zoom, ya empieza a ver que en general el retail tiene una complejidad bastante importante, y si uno es estricto, porque es cierto que muchas veces la gente, y ahí Javier Bravo lo comentaba también en su webinar anterior, decía, mucha gente confunde supply con logística, entonces solo logística es solo mover cosas, camiones, pallets, cajas, y la verdad que el supply chain o la cadena de abastecimiento, particularmente de moda y retail, parte desde la concepción de los productos, o sea, parte desde el diseño, desde el category management, todo el retail planning, la gestión de surtido, la gestión de precios, o sea, toda la parte más, digamos, de concepción del producto, pasando por todas las funciones y todas las tareas que hay que realizar para poder fabricar, que parte desde origen, donde uno tiene que buscar el sourcing, incluso muchos se involucran en las materias primas, donde hay todo un tema de muestra, o sea, los que eventualmente son del lado más comercial saben lo duro y lo difícil que es manejar todo el tema de muestras, de preproducción y producción, la producción propiamente tal, todo el flujo de calidad, de control de calidad, toda la política de inventario, que después vamos a ver que ya desde el punto de vista de los desafíos hay que entender y hay que ser muy estratégico desde ese punto de vista. Y ya cuando uno dice mover, en realidad no es solo agarrar un camioncito o un barco y traer cosas, sino que hay todo un tema de estrategias de comercio exterior, hay dinámicas de transporte internacional y nacional, hay obviamente la administración de warehouse y de tiendas, donde hay que hacer todo un proceso de reposición,
todas las intralogísticas, todas las logísticas dentro de los warehouses o de las mismas tiendas, digamos, y finalmente toda la parte de vender, que no deja de ser parte de la cadena de abastecimiento, sino que incluso, porque finalmente incluso hay flujos de vuelta, en donde la operación de la tienda obviamente tiene que estar en vista de este diseño, todo lo que ha propuesto el e-commerce, los marketplaces, la omnicanalidad, y son conceptos que vamos a repasar rápidamente, y la postventa y la logística inversa. Ahora, si yo les dijera solo esto, uno diría, bueno, está bien, o sea, más o menos todos cachamos esto y yo creo que estamos todos en la misma página. Pero si uno incluso hace una bajada un poco mayor, la verdad es que la cantidad de actividades y cantidad de procesos, y cada uno de ellos que tienen complejidades altísimas, todos extremadamente intervinculados entre ellos, nos hace ya derechamente creer que en esta industria en particular, esta cuestión no es fácil. Y finalmente el dicho de que retail es detail, finalmente se logra demostrar y en la medida que se busque ejecutar esta cadena de abastecimiento como debería ser, los desafíos son importantes y bueno, un poco ese es el challenge de este webinar. Entonces, rápidamente, ¿cómo ha evolucionado un poco la cadena de abastecimiento? A muchos les habrá pasado desde el punto de vista de profesional, trabajar en una empresa, algunos de ustedes, más que seguro, trabajan en esta industria, se habrán visto la realidad que al final muchas de nuestras empresas de moda ponen todo o casi todo el foco estratégico o como realmente la importancia en la parte de diseño. Todavía hay mucha gente que cree que es seguidor o puede generar tendencias y por lo tanto el consumidor se tiene que adaptar a ellas y finalmente hay una dinámica bien push, bien de empujar tendencias y diseño. Y claro, el resto de la cadena se condiciona un poquito a eso. Entonces, y eso pasa un poco por la concepción que ha venido viendo en el tiempo, en el fondo. Hay otros retailers que efectivamente pueden condicionar un poquito la parte de diseño y muchas veces le ponen un poquito más de valor o un poquito más de foco a la parte logística o a la parte de eficiencia para poder reducir costos. Aquí en general están todo lo que es las marcas propias, o sea, la marca propia en general, el diseño es más bien una copia de algo y un downgrade de algún producto de otra marca y logran meterlo como para generar una competitividad ahí en precio y por tanto tiene que ser muy eficiente en el resto de la cadena. Ahora, estos dos modelos se están viendo desafiados por algo que ya no es tan nuevo, en el fondo, que es todo lo que es fast fashion, en donde al consumidor se le puso como parte del foco de la cadena y en donde en realidad los impulsores de esto, que en el fondo son Inditex o Zara, que son como los primeros que impulsaron esta filosofía, digamos, transaron completamente lo que podría uno decir desde el punto de vista logístico de una cadena súper eficiente y de una cadena súper eficiente en costo, digo, en el fondo, una cadena barata, masiva y qué sé yo, y se fueron a una cadena extremadamente responsiva, a incluso tratar de llegar a entender con información del punto de venta, con información del consumidor, con toda la información disponible del consumidor, los pulsos de demanda en tiempo real y de esa manera condicionar su cadena de abastecimiento hacia atrás, llegando al punto de transar lotes de producción y hacer lotes más chiquititos y fábricas más cercanas y centralizar en un gran punto para poder tener capacidad de respuesta más rápida. Entonces, ya se empiezan a ver que hay modelos de cadena que empiezan a valorizar y a cuestionar paradigmas o métodos antiguos. En la realidad, en Chile en particular, algunos piensan o buscan ser fast fashion, pero en realidad todavía están medio atrapados por este modelo y claro, uno de los desafíos que tenemos por delante es precisamente este cuestionamiento. Ahora, si le metemos todo lo que tiene que ver con e-commerce, desde el punto de vista de un pure player o de alguien que ya está con más de un canal, con multicanal,
claro, tenemos a este mismo consumidor que además de que no quiere que lo convenzan, sino que en realidad él quiere lo que le gusta y además lo quiere ahora, genera todo un estrés que lo vamos a ver. De nuevo, incluso han habido charlas bien buenas de este tema en particular. Así que es un estrés más para la cadena. Y diríamos que ya hay un futuro presente, o sea, es una realidad hoy día que estamos tratando de lidiar, que es el de nuevo, este mismo consumidor que ya está extremadamente conectado, informado e influenciado, digamos, requiere una cadena extremadamente responsiva, quiere las cosas cuando él las necesita y las quiere en el lugar que él quiere y a la hora que quiere. Eh, y eso obviamente ya desde el punto de vista de cadena de abastecimiento, que en un origen era muy lineal, hoy día la vuelve un flujo multidireccional que es muchísimo más difícil de administrar y por lo tanto pone de nuevo en desafío a la cadena de abastecimiento. Entonces, partiendo desde la base de este futuro presente, ¿cuáles son los retos que hoy enfrentamos? Lo primero, no sé si alguno habrá escuchado la terminología VUCA, que más bien son términos en inglés, pero la verdad es que la nueva realidad que muchos hablan, algunos creen en el mundo que partió con el COVID. Nosotros en Chile tuvimos otro incidente un par de meses antes con el tema del estallido social, y la verdad es que yo en particular voy a tratar de desafiarme que en esta presentación no hable mucho de COVID, porque la verdad que creo que el COVID es uno más, independiente del tema sanitario obviamente, que es súper relevante, yo creo que es uno más de los cambios de realidades que van a ir pasando y que vamos a tener que ser capaces de superar. Desde el punto de vista del concepto, hoy día la nueva realidad es extremadamente volátil, extremadamente incierta, extremadamente compleja y ambigua. Entonces, finalmente, cuando uno tiene una realidad así, es bien difícil hacer un diseño o generar grandes inversiones cuando en realidad, como dice el término, no hay mucha certidumbre. Yo además a este punto, sobre todo hoy, creo que hay que agregarle la velocidad. Porque no solo es volátil, incierto, complejo y ambiguo, sino que todo esto pasa demasiado rápido. Entonces hay que ser extremadamente responsivo, como dice un poquito el resumen de la charla, hay que ser bien rápido para reaccionar, hay que tener estratégicamente mucha flexibilidad en la cadena. Si a esto le sumamos un consumidor que está súper empoderado, como hablábamos, informado, conectado, y además es responsable, es green, o sea, es bien pro naturaleza, en el fondo, no tiene tiempo, quiere todo rápido, obviamente toda esta cuestión empieza a generar un punto, estar cerca del punto de ebullición, y esto hay que sumarlo a los retos habituales, o los retos que sabemos que siempre han estado, que es la rentabilidad o el margen, porque al final en supply nosotros no tenemos que eficientar necesariamente el costo. Eventualmente un punto más de nivel de servicio se justifica con medio punto más de costo, o qué sé yo, en el fondo ahí hay que siempre pensar por la rentabilidad y no necesariamente solamente por el costo. El calendario de retail, o sea, todos los planes de renovación, todo lo que es en el fondo las temporadas, generan siempre retos. El SKU management o la cantidad de SKUs que tenemos que administrar, desde el punto de vista de maestros de artículos, de información, etcétera, etcétera. O sea, ahí hay un tema extremadamente desafiante. Por lo tanto, claramente aquí hay que trabajar en sistemas, hay que administrar proveedores, que finalmente son muchos, van cambiando. Realmente tengo un producto que ya lo estoy haciendo con uno y después termino haciéndolo con otro, hay temas de calidad, etcétera. El capital humano, al final, estos mismos consumidores extremadamente demandantes son nuestros mismos trabajadores, son los mismos colaboradores que tenemos hoy día en las organizaciones, y todos nosotros nos hemos vuelto extremadamente demandantes, empoderados, informados, y finalmente tenemos que hacer que esas condiciones pasen a ser un tema positivo. La administración de centros de distribución, ya sea uno, ya sean regionales, ya sean internacionales, siempre también generan desafíos importantes. El transporte y, bueno, la operación de tiendas. Al final, estos son bastante estándar, pero si ya le sumamos toda esta nueva realidad, finalmente generamos una olla a presión bastante cercana a la ebullición.
Entonces, bueno, capacidades organizacionales para enfrentar este reto. Definitivamente el liderazgo para ser capaces de tomar las decisiones. Mucha gente, acá no está pensado el liderazgo como todos tenemos que ser el número uno en nuestras industrias, porque la verdad que el número uno siempre es uno. Pero acá el liderazgo está pensado más bien desde el punto de vista de tomar decisiones, de ser capaz de ir entendiendo esta realidad, ir leyendo esta realidad y ir tomando las decisiones que la organización necesita para ir avanzando e ir adaptándose. Segundo punto, precisamente, es la capacidad de adaptarse, de absorber, de entender, de codificar y de tomar decisiones consistentes con eso en términos de esta nueva realidad. La comunicación, porque como vieron, el proceso de cadena de abastecimiento es extremadamente integral. Si no somos capaces de participar, aunque sea indirectamente, en el proceso de desarrollo del producto, seguro se va a perder información, seguro se va a perder buenas prácticas, seguro se van a perder iniciativas que podrían generar en el último punto de la cadena de abastecimiento valor al negocio. Por lo tanto, la comunicación es extremadamente importante. Y la flexibilidad, que en algún punto podría uno decir, bueno, pero es bastante parecida a la adaptabilidad. Al final, la adaptabilidad tiene más que ver con la capacidad de adaptarse a la realidad, y la flexibilidad desde este punto de vista es algo ya más de diseño. O sea, yo necesito tener organizaciones que sean diseñadas para ser flexibles y poder reaccionar a estas nuevas realidades a las cuales me tengo que adaptar. Entonces, bueno, ¿cuáles son las claves del éxito? Ahí ya me sale un poquito la parte más ingenieril. Definitivamente la estrategia que todo retailer, grande, gigante, mediano, chico, tiene que tener dentro de su posicionamiento en la industria o en el mercado, tiene que sí o sí ir acompañada con procesos, y procesos ahí no está como un eslabón chiquitito, sino que el eslabón probablemente más grande, porque es el que logra mover casi como un motor a todo el negocio. Al final, en la medida que la estrategia define un determinado diferenciador dentro del negocio, son los procesos los que tienen que lograr hacer que estas cosas funcionen, y los procesos ya sabemos que por la complejidad de la cadena de abastecimiento de moda necesitan sistemas para ser administrados. Precisamente, de hecho, el primer punto es ese. O sea, ya los sistemas definitivamente de retail hace mucho rato que no soportan ser a papel y lápiz. Incluso hoy día a punta de mail tampoco funciona. O sea, el retailer que lo trata de hacer lo sufre, o sea, derechamente lo sufre. Por lo tanto, ya de una otra manera se hace bastante mandatorio empezar a tener administradores de mercadería que ya tengan ciertas reglas mínimas de negocio que puedan soportar la complejidad de esta industria, y obviamente de ahí para arriba y obviamente distintos tiers de sistematización. Por otro lado, el desarrollo holístico de la cadena. Al final, la fuerza de la cadena va a estar definida por el eslabón más débil. Entonces, yo puedo tener un mega centro de distribución con tremendas automatizaciones, pero si no tengo un departamento, por ejemplo, de logística en origen o de comercio internacional potente, sistematizado, lo más probable es que las cosas van a llegar cuando puedan llegar y no cuando se necesiten. Entonces, no saco nada con tener un centro de distribución que el lead time es 2 horas para poder despachar, si es que en realidad la mercadería no tengo idea dónde está, en algún contenedor en camino, y puede llegar hoy día o en 2 semanas más. Entonces, esa asertividad o esa capacidad de respuesta muy rápida en uno de los eslabones se ve perjudicada por la falta de granularidad de otros eslabones. Flexibilizar y variabilizar, muy alineado al tema de la nueva realidad. Finalmente, si tengo una realidad cambiante continua, que no tiene que ver solamente con pandemias y crisis sociales, sino que pueden tener con efectos de competencia, con nuevas normativas, etcétera, tengo que tener capacidades organizacionales, como decíamos antes, y tengo que tener procesos, incluso inversiones y sistemas que sean capaces de ir adoptando nuevas realidades. Generar partnerships estratégicos, porque esta cadena es demasiado larga, y hasta donde yo sé, por ejemplo, yo diría que el 99,9% de los retailers no tienen barco, y probablemente sean 100. O sea, todo el mundo sabe que un barco, la verdad que no tiene sentido que yo lo compre. Ese es más bien no es un partnership tan estratégico, pero es un ejemplo. Acá hay que ir elaborando y hay que ir viendo en qué parte de la cadena,
realmente el negocio es capaz de ser diferenciador y en el resto de las cosas ir buscando partnerships estratégicos de manera que esta sistematización y esta alineación de procesos se haga de una manera más sustentable y no solo tan transaccional pensando en el precio o pensando en la necesidad puntual, etcétera, sino que es una cuestión bastante más estable en el tiempo. Y como bueno, enganchando con eso, es re importante, partiendo de las sistematizaciones, de los partnerships estratégicos, de la capacidad de flexibilizar, ir haciendo toda esta integración de eslabones de manera que el flujo completo sea controlado, que como decíamos antes, no tenga un control muy intenso en uno de los eslabones, pero el resto de los eslabones, la verdad que no sé qué está pasando. Así que bueno, habiendo ya un poquito repasado los retos o las cosas que tenemos que desarrollar, vamos a mencionar algunas de las tendencias que deberíamos seguir, y como dice ahí, en algunos casos que venimos un poquito más tarde o que pueden estar un poquito más tarde, perseguir para poder alcanzar. Son algunas, la verdad que hay muchas más, y de hecho en los webinars se han mencionado bastantes. Probablemente aquí vamos a mencionar las 5 que a mí me hace un poquito más sentido mencionar. Lo primero es la parte de aprovisionamiento estratégico, o sea, desde el punto de vista del retail, y hablando de cadena de abastecimiento y alejándose un poquito solo del concepto de logística, el aprovisionamiento estratégico o las políticas de inventario claramente son un punto de partida para esta conversación. Y la verdad es que las cosas ya dejaron de ser más lineales como en el primer caso, y como ya ahora las cosas se empiezan a mover en todos los sentidos, hace de nuevo sentido empezar a pensar dónde alocar los inventarios. Por lo tanto, la variable a considerar, si decimos que aguas arriba es origen, mientras más agua arriba, uno tiende a proteger más el capital de trabajo, porque obviamente el producto, por un lado, tiene menos costos. En la medida que se va acercando al punto de venta, se le van incorporando costos logísticos y el producto que partió con un cierto FOB o con un cierto ex-work termina con un costo puesto en la casa del consumidor o en la tienda, que va incrementando el costo de ese producto. Por lo tanto, mientras más agua arriba, el producto está con menor costo, digamos, y desde el punto de vista del capital de trabajo tiende a ser más controlable, hay condiciones de pago que se pueden trabajar en origen, etcétera, etcétera. Se tiende a mejorar las rotaciones de inventario, o sea, uno puede ser mucho más asertivo y mucho más pull de nuevo, no tan push en la alocación de los inventarios, y en la medida que los pulsos de demanda van pidiendo, yo voy distribuyendo en la medida que de nuevo estoy más agua arriba, en la medida que estoy más abajo, no quiero devolver inventario hacia arriba porque sale mucho más caro y por lo tanto tiendo a dejarlo donde quedó y ya terminando haciendo markdowns y descuentos. Y bueno, lo mismo, a propósito de lo mismo, menores de obsolescencia, porque finalmente ahí el producto tiende a rotar más rápido y toda la demanda se va comiendo el inventario. Las ventajas o las características de aguas más abajo tiene que ver con la rapidez de respuesta, es cierto, estoy más cerca del consumidor, por lo tanto voy a estar ahí al toque. Mayor control de stock, porque es cierto que estando en destino, donde usualmente están las oficinas de nosotros mismos, el stock ya, de última, si tengo una duda, voy, me paro y lo voy a ver. Agua arriba, claro, no, tengo que verlo más sistémicamente hablando, pero no tan físicamente hablando. Y bueno, más abajo tienden a haber inversiones, digamos, más fijas y más alocadas al país, mientras más arriba, en cambio, usualmente es más optimizable esa inversión. ¿Cuáles son las opciones disponibles o las cosas que hoy día para un retailer en Sudamérica o en particular en Chile se pueden evaluar? Algunos de los retailers obviamente ya lo hacen y de hecho nosotros como Logis Fashion tenemos varios casos de éxito en ese sentido. Lo primero es origen. En origen se pueden hacer muchas cosas. Si es que todo uno lo quiere ver desde el punto de vista de costo, no necesariamente siempre es más barato. Hay veces que sí, hay veces que no, pero de nuevo, si uno lo ve un poquito más estratégico, en realidad ve y piensa que el abastecimiento o que el inventario arriba, agua arriba, tiene sentido, tal vez puede que esté dispuesto a pagar lo mismo o un poquito más incluso
y meterle flexibilidad a la cadena. Entonces, operaciones que se hacen en origen hoy día bastante frecuente y ya sin ser ninguna novedad, la consolidación, mucho valor agregado se le puede hacer, predistribuciones, o sea, por ejemplo, para campañas de juguetería se hace mucho de hacer estas predistribuciones porque como el juguete llega muy encima de las grandes campañas, se tiende a hacer ya con predistribuciones o almacenamiento, cuando uno eventualmente tiene que producir el 100% y la verdad que necesita ir separando por ventanas de entrada, eventualmente puede ir almacenando esa producción en origen y la va despachando en la medida que se va necesitando en destino. Desde el punto de vista de los hubs internacionales, bueno, así como se consolida en origen, se puede desconsolidar en hubs internacionales. Aquí estamos hablando de Panamá, Hong Kong o cualquier otra zona en donde haya tanto un beneficio tributario como cercanía o parte del camino lógico para poder llegar hacia Sudamérica. También se puede hacer mucho valor agregado, se puede hacer lo mismo que en origen, se puede almacenar y además, bueno, también está el cross-border e-commerce, que finalmente también es algo que vamos a trabajar un poquito más, pero definitivamente es una tendencia que hay que tener en consideración. O sea, particularmente en mi caso, por ejemplo, tomando este ejemplo de aprovisionamiento estratégico, yo particularmente compro zapatillas para correr y, por ejemplo, hoy día estoy comprando Nike y Nike me manda directamente la zapatilla, yo compro en Nike.cl y la zapatilla me llega directo de Bélgica. Entonces, eso pasa no porque ellos crean que desde Bélgica a mi casa sale más barato que hacerlo desde Santiago a mi casa. Ellos lo hacen porque finalmente entienden que tener el inventario consolidado en un solo punto tiene eficiencias para efectos de renovación de producto, de disponibilidad, de allocation finalmente, de tener producto que va rotando con una mayor cantidad o sea, que va generando mayor rotación y van controlando ellos mucho más el producto. Bueno, después bajamos a centros de distribuciones locales, donde obviamente ahí ya es bastante más cercana a las realidades actuales, donde obviamente siguen estando los centros de distribución que abastecen tiendas, están los e-fulfillment centers, está también la nueva tendencia o una tendencia que, bueno, hace un ratito, pero que está empezando a ser conocida, que es el almacenamiento on demand. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a diseñar y decir, mira, yo quiero tener un centro que haga retail y fulfillment, o quiero un centro para retail y otro para e-fulfillment, o quiero un centro propio de retail y quiero uno tercerizado de e-fulfillment, o eventualmente quiero tener un centro más chiquitito, solo concentrado en operación y todo mi almacenamiento de, por ejemplo, pre-Navidad, lo voy a poner en un almacén on demand, en donde puedo almacenar por pallet y cuando los necesite los voy trayendo. Entonces, hoy día hay alternativas para hacer un diseño de cadena de abastecimiento que no necesariamente se haga cargo de todo el inventario que necesito para, por ejemplo, una campaña de Navidad, y yo en octubre tenga que almacenar un mega pic de inventario, sino que puedo ir metiendo buffers en el camino y si están bien integrados de nuevo y si están bien sistematizados, el control no se pierde y la capacidad de tomar decisiones y de hacer que el producto fluya se respeta. Y bueno, y finalmente están las tiendas que hoy día no solo son un punto de venta, sino que además son desde el punto de vista de omnicanalidad, otro punto más de disponibilidad de inventario y bueno, también obviamente genera logística inversa, por lo tanto sigue siendo parte de la cadena. Una segunda tendencia, tenemos el e-commerce y la omnicanalidad en el fondo, que acá ya hubo una charla bien buena con datos más locales de Bitrack, que también les recomiendo que la vean. Yo acá voy a poner algunos números solo para motivar la discusión, pero que bueno, de hecho este es un número de mayo del 2019, probablemente va a salir luego el de 2020, que va a estar bastante influenciado por el COVID, pero incluso a nivel mundial se ve como el porcentaje de participación del e-commerce dentro de la venta total de retail va obviamente en franca subida. El 2019 cerró con un 14.1 o estaba en un 14.1 y con tasas de crecimiento del 21% todavía. Por lo tanto, es cierto, o sea, esto ya es una obviedad, el e-commerce no solo llegó para quedarse, sino que va a ser el que empuje el crecimiento del retail. Algunos datos que ya son un poquito más propios nuestros de la experiencia que tenemos en Logis.
En España, este 14% en realidad es más cerca de un 8%, pero se espera que el 2025 llegue al 25%, o sea, están bastante en la línea de la proyección que se esperaría para el mundo. Y como todos sabemos, en la TAM estamos bastante más atrás, estamos solo con un 1% a nivel total categorías, digamos, eh, pero obviamente con tasas de crecimiento mucho más importantes. Y lo que es bien llamativo es que en el caso del mobile commerce o el e-commerce vía teléfono, los crecimientos son muchísimo más acelerados. O sea, nosotros acá en la TAM somos bastante más partimos un poquito más abajo, obviamente, pero estamos acelerando mucho y sobre todo en lo que tiene que ver con accesibilidad desde el punto de vista de teléfono. Por lo tanto, va a hacer que la curva de crecimiento del e-commerce en general sea súper agresiva. Particularmente para el sector de moda, claramente Europa es un sector mucho más maduro que el nuestro. Si se fijan, en moda está con penetraciones de casi 10% en promedio. Reino Unido casi el 30%, o sea, imagínense que el 30% de la moda se compra por e-commerce en Europa, en Reino Unido. Y de nuevo, bueno, la DAM está un poquito más atrás, pero lo que, por ejemplo, es llamativo que en el caso de Chile, ese mismo 1% o el 1, algo por ciento que es de la industria completa, en moda también. O sea, claramente nosotros partimos sin cuestionarnos tanto el hecho de también comprar ropa en Internet. Por lo tanto, de nuevo, la moda debería subirse bien rápido al carro. En el caso de la información de Logis, por ejemplo, esto es todas las unidades de negocio. Nosotros partimos con el negocio e-commerce en el 2011, con una cantidad bien chiquitita de e-commerce, y ahora ya, o por ejemplo, comparando los números, estas tasas de veintitantos por ciento de crecimiento, nosotros que estamos bastante enfocados en el sector moda, estamos viendo tasas muchísimo más rápidas. O sea, la industria o el e-commerce en general está creciendo a tasas del 20%, pero la moda va mucho más acelerada. Por lo tanto, acá bueno, vemos casi un 70 o más de un 70% de crecimiento en los últimos 2 años. Así que, bueno, claramente es una tendencia que hay que tomar en consideración en esta industria. ¿Qué cosas hay que considerar para ser exitoso? Y la verdad que hay que partir desde el consumidor, o sea, desde el comprador, desde qué es lo que ve él. A mí me pasaba que en otras vías profesionales, cuando decíamos, bueno, queremos ser exitosos en e-commerce, queremos estar en e-commerce, muchas veces me miraban, incluso a mí, me decían, oye, pero es que la logística no está lista para hacer e-commerce, o ¿qué tenemos que hacer para que la logística esté lista para hacer e-commerce? Como si fuese el único factor relevante para poder lanzar una página de e-commerce o ya directamente competir más o menos en serio en e-commerce. Y muchas veces se deja de considerar un montón de otros factores. Por lo tanto, ahí si uno hace el camino del comprador y se hace cargo de ese camino, va a empezar a encontrar cosas que uno en general ignora. Le pone mucho foco a la parte página, le pone mucho foco a la parte logística, pero muchas veces deja de lado el marketing digital, que viene por el lado del conocimiento, de hacer que haya flujo. Todas las dinámicas de multicanalidad o de omnicanalidad, en donde si es que no somos capaces de integrar la experiencia física con la experiencia digital, el consumidor muchas veces no engancha o va a preferir a otra marca que sí lo hace. Hoy día, como veíamos, no es tan lineal y no es tan, lo único que hago es comprar de una página y llego a la casa, sino que en realidad hay muchas veces que la gente necesita lugares de entrega, puntos de retiro. La misma tienda vuelve a tener incluso un papel importante dentro de la venta digital. El hecho de que el vendedor esté alineado con el canal. O sea, muchos sabrán o muchos verán en sus realidades que el vendedor es el primer boicoteador del canal digital. Realmente, si es que no está bien alineada los incentivos de renta, en muchos casos pasa que el vendedor termina diciendo, no, en e-commerce no funciona, no le va a llegar, cómprelo acá, etc. Después viene toda la transacción propiamente tal y todo el seguimiento, y acá hay un tema sistémico súper relevante, que no es solo WMS, que no es solo el tema logístico, es
es el order management, es la capacidad de tener el inventario claro, de tener el inventario disponible, real, en tiempo, en el mismo tiempo, en tiempo real, poder en el momento que la transacción se confirma bloquear ese inventario, a pesar de que sigue físicamente ahí, y ya se sepa que ese producto no está, que después el cliente desiste, por lo tanto vuelve a estar. Entonces hay toda una gestión de inventario y del estado de las órdenes que es extremadamente relevante, incluso antes de ponerse de nuevo a pensar en qué es lo que va a hacer el logístico para poder despacharlo. Una vez que se prepara y se despacha, es mandatorio tener el tracking. Hoy día de nuevo, son de las cosas que el consumidor ya está mirando y está exigiendo, por lo tanto, el que no tengamos un tracking en línea, el que no tenga la capacidad de saber cuándo me va a llegar el pedido, definitivamente puede hacer desistir de la compra al consumidor. Y no termina solo con la entrega, después empieza el flujo de vuelta. Y ahí hay temas bien relevantes que hacerse cargo. O sea, la logística inversa en el caso de moda no es trivial, es bastante compleja, la vamos a atacar un poquito después. Y es re importante que esa parte del servicio sea bien resuelta para que haya obviamente una recompra. O sea, haciéndose cargo de todo de este camino, ya podemos entrar un poquito a los desafíos concretos que tiene este canal. Primero, está el tema de disponibilidad de surtido. Hay todo un tema de manejo de inventario. Hay siempre discusiones desde el punto de vista surtido, donde la página tiene que tener todo el surtido, no puede no faltar nada. Pero uno sabe que el comportamiento de la página web es distinto al físico. Por ejemplo, en el físico uno puede jugar mucho con los productos que son tentadores, que pueden estar en la caja o pueden estar ahí en el fondo en el pasillo central. Entonces uno sabe que la persona no iba a comprar esto, pero vio el precio y lo compró. En el caso de una página no es tan fácil, entonces en general hay que ver bien cómo se comportan los inventarios. Y aunque uno tenga una estrategia de full surtido, bueno, hay que jugar bien con las profundidades para no tener inventario obsoleto o sin rotación. Y bueno, obviamente la visibilidad en tiempo real es extremadamente importante. Desde el punto de vista de omnicanalidad, lo mismo, o sea, la visibilidad de los stocks en tiempo real ya es un mega desafío. Gran parte de los retailers de alguna manera tienen sistematizados sus eslabones, pero no necesariamente están integrados entre ellos. O sea, me imagino que más de alguno, como casi todos, compartirán conmigo que todo lo que pasa en tienda en general es re difícil de levantar, porque obviamente en muchos casos la gente está ahí continuamente comprando, sacando, y eso obviamente no se controla en todos los casos sistémicamente. Por lo tanto, la disponibilidad o no de un producto en tienda es re difícil y desafiante de administrar. Por lo tanto, la asertividad es compleja, hay que tener sistemas muy potentes de administración de mercadería para que precisamente haga toda esta administración, incluso que haga la optimización. O sea, cuando yo voy y digo necesito comprar un determinado producto, que logre identificar cuál es el punto más eficiente desde el cual hacer esa entrega. La competencia entre los canales, porque efectivamente, de nuevo, ahí está el vendedor que tiene un producto ahí y no va a querer que la página web se lo venda, entonces de alguna manera va a buscar que esa venta o que ese producto quede para él. Y después, bueno, están los marketplaces, que también es una herramienta bien potente de comercialización de e-commerce, que hay que ser muy inteligente o muy estratégico para entender si es que en realidad es una estrategia o es una opción que no le va a generar daño o le va a generar algún nivel de competencia a los canales. O sea, ahí al final sigue siendo un desafío administrar los equilibrios entre los canales. Cada canal debiera tener un objetivo, y ahí hay que ver si el marketplace tiene un espacio dentro de esa estrategia. Desde el punto de vista de la promesa de entrega y de la entrega propiamente tal, bueno, en la promesa está todo lo que tiene que ver con capacidades y lead times. O sea, el sistema, de nuevo, este sistema de administración de orden tiene que ser capaz de hacer ese cálculo eficiente. El cliente no perdona los errores, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con eso. Y desde el punto de vista de entrega, obviamente cada día más se exige rapidez, se exige asertividad, se exige poder llegar a la casa o a otro lado. Además, pretende o espera que el precio sea razonable o que directamente no haya precio, o sea, que no haya costo de entrega. Está toda la dinámica de pick-up points o click and collect. Entonces, de nuevo, hay todo un tema de administración que si quisiéramos hacerlo a papel y lápiz, no hay ni una posibilidad de administrarlo.
y bueno, finalmente todo lo que tiene que ver con visibilidad. Fulfillment, pensémoslo ya un poquito más logístico, ahí de nuevo también es re importante el tema del costo. Obviamente es muy desafiante a diferencia del retail, porque en el retail en general están las dinámicas de curva o están las cajas o de alguna manera uno eficienta el picking y hace que la distribución hacia las tiendas sea mucho más eficiente. En el caso del fulfillment de e-commerce es unitario, o sea, los pedidos tienen en promedio 1,2, 1,3 hasta 1,5 unidades por pedido. Por lo tanto, cada vez que voy a hacer piquear un pedido, estoy picando 1,5 unidades. Entonces, es bien desafiante el punto de este proceso, es un proceso completamente distinto. Los empaques son distintos, las integraciones son mandatorias, es importante tener al sistema de órdenes alineado, al sistema de distribución alineado, y de nuevo todo lo que es administración de stock, extremadamente importante. La logística inversa, como digo, es una realidad, como dije hace un rato, es una realidad en el tema de moda. En mercados más desarrollados, ahí al final les paso dos ejemplos. O sea, en el caso de Europa, la gente que ya está acostumbrada, como ustedes vieron en Reino Unido, 30% de la gente compra moda, no crean que es porque necesariamente se resignan a que la camisa le quedó suelta o le quedó chica y no la devuelven y la dejan ahí. O sea, ese proceso de logística inversa, para ellos en su mindset está dentro del proceso y para ellos no, o sea, si compran algo por internet saben que hay un riesgo que le quede mal, pero saben también que el proveedor, la marca va a responder rápidamente y que no va a tener un proceso de logística inversa tortuoso. O incluso llega al punto en que hay gente en Europa que compra la talla M, la talla L y la talla XL y se prueba las tres y devuelve las dos que les quedaron, que les quedó peor. Por lo tanto, desde el momento en que la moda se sube al e-commerce, tiene que estar dispuesto a que pase esto. U otro ejemplo que tiene que ver con postventa. Yo mismo me compré un reloj también para correr en Amazon en Estados Unidos y lo mandé a la casa de un familiar y no sabía que el familiar se había cambiado hace 6 meses atrás y lo mandé a una dirección equivocada donde no había nadie, o sea, la casa estaba vacía. Cuando me di cuenta de eso, le mandé un mail a Amazon y le dije, mira, tuve este problema y dígame qué tengo que hacer, si tengo que asumir el retiro, tengo que asumir o perdí la plata, qué sé yo. Y me contestaron en 5 minutos y me dijeron, no se preocupe, su refund se hace inmediatamente, nosotros vemos cómo lo hacemos. Entonces, en la práctica, a nosotros realmente como latinoamericanos nos cuesta creer un poquito estas cosas, porque si uno supiera que existe eso, empezaríamos a pensar al tiro en cómo hacer la jugarreta. Pero bueno, en estas cosas en los países más desarrollados ya lo toman dentro del riesgo del negocio. Y finalmente son las reglas y el que se sube gana y el que no se queda abajo nomás. Y finalmente, desde el punto de vista de e-commerce, para ir cerrando, esta demanda, o sea, obviamente es extremadamente desafiante todo lo que tiene que ver con demanda, porque no solo están los cybers que salen en prensa y todo el mundo sabe que se estresan los servidores, etcétera, sino que también está la misma volatilidad de la semana. Si yo tengo un equipo de operaciones de e-commerce y resulta que el lunes es un día muy intenso porque está el fin de semana, qué sé yo, tipo miércoles, no sé, baja mucho, el viernes se vuelve a activar. Entonces, nosotros sabemos que las capacidades no son tan flexibles y por lo tanto la demanda tiende a ser un estrés continuo. Y finalmente está el tema del cross-border, o sea, lo mencionábamos antes, el cross-border dentro de la estrategia de e-commerce de una compañía tiene que ser analizada. Hoy día en Chile, cuando uno habla de cross-border, solo piensa en AliExpress. Y es así porque, claro, en AliExpress las cosas uno las consigue a un 30, a un 25, un 20% de su costo, e incluso si le metiera todos los impuestos que en algunos casos les toca pagar, igual sigue llegando mucho más barato a Chile de lo que le costaría acá, por ejemplo. Pero eso es solamente porque todavía nosotros tenemos barreras desde el punto de vista de courier, digamos, relativamente altas o desde el punto de vista de costo de transacción muy baja. Nosotros con 30 dólares la compra ya tiene que pasar por aduana, paga IVA y paga arancel. Por lo tanto, yo lo que compre en Estados Unidos, al llegar acá, inmediatamente se me encarece 20 o 25% solo por un tema arancelario. Pero eso porque acá en Chile todavía tenemos esa barrera de protección levantada. Pero hay otros países, incluso el mismo Perú,
estos mismos $30 son 200. Y si, por ejemplo, pasara que en Chile, cosa que se está discutiendo, obviamente hay tensiones entre las industrias, pero se está discutiendo, se llegase a levantar y se llegase a dejar $200 como precio del paquete para poder entrar sin IVA y sin derechos, imagínense lo que pasa. O sea, ya a partir de ahí yo voy a empezar a comprar afuera. O sea, muchas de las cosas sabemos que en Estados Unidos lo que aquí sale una luca ya sale $1, entonces eventualmente el flete va a ser relativamente manejable y yo no voy a comprar más en Chile, voy a empezar a comprar en otros lados. Por tanto, el hecho de que las marcas chilenas las empresas chilenas manejen una estrategia de e-commerce tienen que tener muy, muy, muy consciente esto y eventualmente utilizar algunos de estos hubs para hacer cross-border. Y finalmente, en vez de tener el inventario acá en Chile, eventualmente lo puedo tener en Hong Kong o en Panamá, y desde Panamá despacharlo. Es cierto que el flete internacional de Panamá va a ser más caro que el local, pero imagínense, estamos eventualmente ahorrando 25% del valor. Por lo tanto, ahí entra lo que quieran. Así que, para que lo tengan en consideración, es algo que tiene que ser evaluado. Paulita, no me he soltado, no he parado de hablar, pero no sé si ha habido preguntas o algo Sigue porque hay que preguntas, pero podamos preguntas parar generales. Así que y termina la presentación contestar. y las Si hacemos vale al la pena final. o Así que seguimos. no te preocupes. Dale. Ya, súper. A ver, otro punto importante, la externalización estratégica. Primero, al final la pregunta es qué se puede tercerizar, porque de toda esta cadena no necesariamente todo se puede tercerizar. Y uno cuando pregunta y dice, bueno, separa los procesos entre lo operacional, los tácticos, lo estratégico. Obviamente la parte operacional, y aquí hay un ejemplo, la nave o el barco se terceriza. Eventualmente un delivery que ya no es tan operacional porque esta parte de la estrategia del canal, de cuál escoger, los lead times y qué sé yo, también lo tercerizo. Pero finalmente la estrategia, lo estratégico, uno dice, bueno, pero ¿hasta qué punto el estratégico lo tengo que tercerizar? Y en la práctica es completamente tercerizable porque finalmente, siendo un proceso estratégico en donde hay definiciones fuertes, donde eventualmente pueden haber inversiones propias o realizadas por terceros, en donde definitivamente estoy diseñando mi cadena de abastecimiento, no necesariamente eso, una vez que lo decidí y lo decidí, como digo, definitivamente tengo que hacerlo yo mismo. Si es que hay algo que no se puede tercerizar, claramente son los factores diferenciadores de mi propuesta de valor, en lo que yo sí realmente soy bueno y distinto a mi competencia. O sea, ¿por qué estoy en la industria hoy día? ¿Por qué estoy en el mercado? Puede ser por la marca, puede ser por mi, no sé, por mi capacidad de diseñar o mi costo bajo, pero definitivamente en el resto de las cosas, efectivamente deberíamos ser capaces de tercerizar. Entonces, bueno, relativamente, o sea, voy a pasar relativamente rápido por qué tercerizar o por qué externalizar. Primero, costos. Uno diría, bueno, es costo, pero no necesariamente que sea el costo más bajo. Eventualmente, producto de productividad o generado por la productividad, costo más bajo, generado por escala. Muchas veces pasa que si uno tiene una operación de 2.000, 4.000 metros y resulta que quiere competir con un retailer importante que tiene 20.000, 15.000, hasta 150.000 metros de operación, definitivamente no hay cómo competirle. Entonces, bueno, se puede eventualmente tercerizar y compartiendo sites con otros clientes o con otros operadores parecidos o equivalentes, eventualmente puede generar la escala. Incluso podría, la variabilización obviamente es otro punto, incluso alocar los costos. Muchas veces las empresas pueden tener la intención de externalizar para realmente saber cuánto le cuesta la logística. En muchos casos están todos subvencionados, como la gente al final es corporativa o es gasto de administración y venta, entonces no logran alocarlo, son centros de costo, no son profit centers. Entonces, hay todo un tema eventualmente de punto de vista estratégico, de decir, ¿sabe qué más? Yo necesito saber cuánto es la logística para eventualmente poder manejarlo a nivel de precio, por ejemplo.
todo lo que es manejar estacionalidades, eventualmente uno puede tener una estructura internalizada y eventualmente diseñar mi cadena de abastecimiento pensando en que todos los overflows se hagan afuera. El acceso a tecnología y especialización, sabemos y ya lo discutimos, necesitamos una cadena controlada a nivel de sistemas y procesos, por lo tanto necesitamos hacer inversiones ahí, no necesariamente las necesitamos hacer nosotros, por lo tanto ahí efectivamente podría tener sentido. Lo mismo relacionado a eso está la focalización del capital de trabajo. Si yo tengo capital de trabajo, lo más probable es que lo voy a dedicar a abrir tiendas y a desarrollar productos y no necesariamente a las cosas que son estratégicas, pero tercerizables. Por lo tanto, ahí también hay una pregunta que hacerse. Lo mismo pasa desde el punto de vista de capacidades organizacionales, no solo capacidad de trabajo, sino que son horas de desarrollo, equipos, personas, reuniones dedicadas a. Entonces, eventualmente se puede evitar ese pedazo. Profesionalizar procesos, cuando hay veces que uno tiene procesos que sabe que está al debe en términos de profesionalización o de estado del arte, bueno, eventualmente uno puede adquirir ese estado del arte relativamente rápido. A propósito de lo mismo, está el time to market. Realmente digo, ¿sabes qué más? Me doy cuenta que me quedé abajo en este proceso o en este canal. Si lo desarrollo yo, tengo que hacer inversión, tengo que probarlo no sé dónde, tengo que implementar y ver si me equivoco o no me equivoco. No, bueno, vámonos a un operador que eventualmente tenga esto ya desarrollado y que me garantice que sin errores en un par de meses estamos arriba del proceso. Integración y control, eventualmente podría uno decir, ¿sabe qué más necesito? Tratar de integrar y por lo tanto necesito un operador que ojalá logre tener el control no solo en uno de los eslabones, sino que en varios. Y finalmente minimizar riesgo y hacer que ciertos procesos de la cadena se manejen un poquito más dentro de las volatilidades del negocio. Ahora, no todo es por qué internalizar. Obviamente hay motivos por los cuales internalizar. El primero es porque definitivamente es una actividad core. Si yo creo que, por ejemplo, uno de mis eslabones en particular es una actividad core del negocio, es realmente diferenciador, entonces, claro, ese tiene que ser mío porque realmente es la fórmula de la Coca-Cola. Cuando la actividad es muy específica y la verdad que lo hace solo esa empresa, tampoco tiene mucho sentido, porque en la medida que es solo esa empresa, efectivamente esa empresa tendría que explicarle al tercero cómo hacerlo, y lo más probable es que no lo va a hacer igual, etcétera. Entonces no tiene mucho sentido. Realmente tiene sentido cuando esa otra empresa tiene un proceso ya adquirido y le ofrece valor al cliente. Cuando los procesos están en evaluación o en continuo cambio, hay muchas veces pasa que las empresas incluso creen que parte de sus factores diferenciadores es precisamente esa capacidad de reacción o de ir cambiando, etcétera. En algunos casos creo que eso le puede jugar en contra, pero puede ser una característica de la empresa. Bueno, en esos casos, en esos procesos particulares, tampoco es muy recomendable hacer la tercerización. El compromiso organizacional, bueno, es cierto, o sea, definitivamente un trabajador con la marca puesta en la polera y con el corazoncito marcado con la marca, definitivamente va a tener un compromiso y a la hora de eventualmente un esfuerzo adicional, es muy probable que logre tener ese compromiso mayor que una persona en un equipo de un operador logístico. Cuando hay control de operación, o sea, cuando la operación se necesita controlar muchísimo, cuando las capacidades de respuesta no son tan definidas y hay veces que necesito, no sé, el negocio necesita que ahora, en 2 horas más, agarren una caja y se la lleven. Claro, el operador logístico va a decir, no, pero ponme el pedido, veamos cómo lo hacemos, esto no está parte de la planificación. Entonces, cuando esa capacidad, que de nuevo, esa ultra flexibilidad, a la larga sale súper cara, a la larga ineficiente, a la larga genera otros problemas, pero si es necesario para la organización, bueno, ese proceso, de nuevo, que se quede ahí internalizado para precisamente lograr esa capacidad de internalizar. Y como último, y yo diría que capaz que la más probable, es porque no hay un partner adecuado o no lo ha encontrado. La sincronía entre el operador logístico y la empresa tiene que ser una oportunidad en donde el valor realmente tenga sentido para ambas partes. O sea, si es muy forzada, la verdad que la relación es muy probable que no se consiga o que no fructifique en el tiempo. Por lo tanto, es importante que el partner sí tenga valor para el cliente y que ese valor se logre identificar en este proceso de búsqueda. Ahora, mi mensaje es, sigan buscando, o sea, hay hartos operadores en el mercado,
Algunos son más básicos, otros son bastante más completos o más enfocados. Por lo tanto, si hacen un buen proceso, es muy probable que encuentren partners que puedan realmente aportarle valor. Este es un ejemplo, pero es algo que está pasando ahora. Afuera está pasando, acá en Chile también hay un par de operadores que lo están ofreciendo. Uno de los grandes problemas que tiene la tercerización es que en muchos casos obliga a tener contratos muy complejos o tiempos de implementación relativamente largos. Y en este espíritu de buscar capacidad de respuesta rápida, muchas veces pasa que no llegan a haber un fit entre el operador y la empresa. Este es un ejemplo de un tema de e-commerce, de una operación que se llama Fulfillment as a Service, que así como hay sistemas as a Service, el SaaS famoso, que ya creo que ya todo el mundo lo debe conocer, ya se implementó el concepto FaaS, que es Fulfillment as a Service, en donde en realidad podemos tener procesos extremadamente eficientes a costos súper competitivos. Son procesos relativamente estándar, porque por algo son solo, en este caso, por ejemplo, una propuesta de valor solo para e-commerce, con contratos súper flexibles, con precios claros, casi como con lista de precios, con entrada y salida sin penalidades, sin tiempos máximos, con implementación en días, porque las integraciones son estándar o hay portales de intercambio de ficheros, y finalmente con best practices súper fáciles de adoptar. Entonces, este es un ejemplo, esto existe, afuera está ya bastante más masificado, acá en Chile ya hay algunos operadores que lo ofrecen y puede ser una solución de nuevo a todo este enredo que estábamos hablando arriba como reto. La incorporación de tecnología, y aquí voy a ir, a pesar de que son temas bastante entretenidos, lo voy a pasar un poquito más rápido, porque hay presentaciones ya en los webinars anteriores, el mismo Javier Bravo hizo una buena presentación de automatizaciones. Solo mencionar que las principales motivaciones para aplicar tecnología, de nuevo empieza a aparecer el costo, la mejora a nivel de servicio. Acuérdense que estábamos hablando de rentabilidad y no solo de reducciones de costo. Hay que siempre tener ese trade-off súper presente. Mejor reacción ante los peaks, los cybers o eventualmente Navidad. Bueno, con tecnología usualmente se logra disminuir la dependencia del factor humano y por eso al final lograr peaks de producción más altas. Ahí se me repitió la productividad y nivel de servicio, bueno, así, de hecho se repitió todo esto. Pero bueno, son estos 4 puntos. Cosas que se ven o cosas que ya tenemos accesibles, yo diría que es una realidad hoy día. En general, ya casi todo el mundo no tiene grandes servidores o infraestructura propia local. Ya el tema de la nube es una realidad. Yo me acuerdo el poquito pasado, como el 2014, seguía siendo una discusión en algunos directorios de si la información estaba segura en la nube, etcétera. 6 años después ya nadie se lo cuestiona, muy por el contrario, es como obvio. Obviamente las integraciones tienen que ser súper sofisticadas, los procesos son sofisticados, por lo tanto hay un esfuerzo muy importante desde el punto de vista de integraciones, es parte de la tecnología, digamos. Hoy día ya no se habla solo de RP, y hace rato que hablamos todos de WMS, pero están los OMS, está el WSS que controla las automatizaciones, está el TMS que maneja los transportes, están los sistemas de tracking, y hay una serie de otros sistemas que de nuevo hay que lograr que estas cosas funcionen. Ya hay muchos en la industria que funcionan súper robustos, pero ahora de nuevo el desafío es lograr hacer que estén integrados. Desde el punto de vista de realidad aumentada, tenemos ahí un tema que se está desarrollando, en donde ya sea con anteojos o con equipos portátiles, vamos a lograr que efectivamente haya información y toma de decisiones y una productividad más alta. Está el Internet de las Cosas, el RFID, que al final lo quise poner en una sola slide porque, de nuevo, cuando hablamos de abastecimiento estratégico o de aprovisionamiento estratégico y hablamos de la dificultad de hacer que todas estas cosas se vayan manejando en el tiempo y tener visibilidad completa en la cadena, el RFID es súper potente. O sea, si uno ve solo el RFID como un caso de negocio para la tienda, usualmente no se logra pagar, pero si uno lo ve en la cadena completa, se paga infinitamente, pensando en qué tan, o sea, en lo productivo que es cada transferencia de inventario por la trazabilidad que esto genera.
sobre todo en tiempo real. Los AGV, que también son una realidad, particularmente, bueno, tanto el RFID como el AGV son realidades que nosotros en particular en Logice ya las tenemos bien, las tenemos implementadas. Estos son datos propios. Logramos más de 400 líneas por hora en términos de productividad, mejoras de productividad en el picking de más del 65%. Además, se distribuye el espacio mucho más denso, por lo tanto, tenemos un 45% de ocupación de espacio, o sea, de mejor ocupación de espacio. Y además lo que más me gusta es que acá, de nuevo, en el concepto de flexibilidad, ya hay un RAS o un Robot as a Service, que finalmente hace que estas tecnologías son súper escalables. Yo finalmente podría eventualmente comprar 10 robots y cuando llega un pic podría eventualmente arrendar durante ese pic otros equipos que son enchufables inmediatamente a mi sistema ya integrado. Entonces ya empieza a haber un tema de escalabilidad súper potente. Finalmente, y ya sé que estoy un poquito pasado en la hora, así que voy a ir rápido y no le voy a poner mucho tiempo porque de nuevo le paso ahí propaganda al webinar de VTrack. Ellos ya hicieron un buen análisis, pero creo que hay que mencionarlo desde el punto de vista de la última milla, en términos de la realidad o de lo que hoy día estamos enfrentando. Tenemos obviamente los costos, necesitamos, o sea, se tienen que hacer más eficientes. Hay áreas todavía, por ejemplo en Chile, que cuesta mucho llegar en términos de costo y de hecho hay que subvencionarlas para poder llegar. Hay todavía mucho tema de múltiples intentos, hay temas operacionales, la demanda de e-commerce todavía sigue siendo concentrada en algunas comunas, entonces cuando hay que llegar a otras cuesta mucho, la congestión vehicular termina pasando la cuenta, así que haya mucho menos entregas las que podrían haber. Y bueno, la exigencia del e-commerce, y que ya las mencionamos, desde el punto de vista de rapidez y trazabilidad. Pero además se suman a lo que en el futuro nos vamos a enfrentar. De partida está la inmediatez, el hecho de tener el inventario cerca, tiene que estar entregado en cuando yo decido y no cuando puedan. Vamos a tener que empezar a integrar distintos modos, porque los camiones van a empezar a tener restricciones. Vamos a tener que empezar a usar sistemas de reparto más granulares o pick-up points, etcétera. Porque de una u otra manera las restricciones gubernamentales van a empezar a llegar. En Europa ya empezaron, hay restricciones de zonas, hay restricciones horarias, hay zonas donde no se puede hacer distribución durante el día, por lo tanto hay que hacer de noche. Esos vehículos tienen que ser especiales, tienen que tener ruedas de goma, tienen que ser eléctricos porque no pueden sonar, no pueden afectar y tienen que tener una huella de carbono controlada, etc. Entonces son cosas que nos van a empezar a desafiar. Por lo tanto, bueno, seguimiento en línea de la entrega hoy día es un must. Yo lo digo como si fuese obvio, pero es re complejo hacer la integración. Hay varios que ya lo están haciendo y obviamente el desafío del resto es no quedarse abajo. Los pick-up points, que son efectivamente una buena solución, sobre todo para la realidad actual donde la gente se mueve mucho y no está en un solo lugar durante todo el día. Los lockers, lo mismo, que en Chile ya se hizo un intento que no fue muy exitoso, yo no entiendo por qué, pero debiera funcionar más temprano que tarde. Los fulfillment en tiendas oscuras o en dark stores son centros cercanos a la demanda, más chiquititos, donde obviamente se transa completamente todo lo que tiene que ver con estándar visual y se tiene gente piqueando literalmente, por ejemplo, supermercados y entregando muy cerca a la casa sin tener que hacer grandes esfuerzos desde el punto de vista de traslado y de distribución. Y bueno, está todo lo que tiene que ver con ya cosas un poquito más futuristas, digamos, en el sentido de que todavía no nos llegan a Chile, pero que en otros lados ya están siendo probados y que ya dejaron de ser una noticia, sino que lo más probable es que de un día para otro van a ser una realidad y de nuevo nos desafía a no quedarnos abajo. Así que finalmente, y agradeciéndole la paciencia, porque la verdad que está bastante densa la presentación, solo dejarle algunos mensajes. La cadena de abastecimiento al final de retail, particular de moda, tiene que ser extremadamente flexible para poder hacerse cargo de esta nueva realidad que pasado el coronavirus no va a estabilizarse, sino que va a seguir teniendo cambios tecnológicos, cambios competitivos, pandemias, terremotos, y no quiero ser fatalista ni mucho menos, sino que más bien pensando en que hay que estar preparado y hay que tener una cadena de abastecimiento extremadamente capaz de responder a estas realidades que van a ser cada día más inciertas finalmente.
Así que bueno, un poco la conclusión es que efectivamente tienen que estar estos procesos súper integrados, estratégicamente pensados para poder hacer estas adaptaciones y que finalmente estas tendencias de la industria que mencionamos tenemos que estar teniéndolas ahí a mano, que no se nos escapen, si están muy lejos, perseguirlas y alcanzarlas, pero de alguna manera hay que abordarlas dentro de la estrategia de retail de moda. Así que eso, muchas gracias y ojalá haya gente con ganas de preguntar. ¿Paulita? Estoy. Oye, tremenda presentación. Agradecido tu tiempo. La verdad que la gente está súper contenta. Hartos conectados. Tenemos hartas preguntas. Yo creo que por el tiempo vamos a escoger unas 2 o 3. Igual yo, bueno, les he copiado varias veces tu correo. De hecho, lo voy a volver a copiar acá. Para Súper. que cualquier cosa, sí, pues, porque cualquier cosa que necesiten te pregunten. Yo no sé si quieres que escoja yo las preguntas, las quieres escoger tú, yo te las leo, pero son hartas. La verdad, bueno, yo partiría como con las 3 primeras casi, no sé. ¿Qué opinas tú? Yo estoy avanzando también. Si veis una buena, házmela y si no, se la leo yo. Partamos con la primera, de Daniela Turcios, para dar la oportunidad a una mujer logística. Dice, hola Tomás, buenos días. Mi pregunta es, veo que dentro de los retos actuales mencionas la velocidad. Con respecto a este tema, ¿podemos nosotros como empresa manejar un plan de comunicación con métricas de tiempo, ya que los clientes exigen seguimiento e información inmediata, más en esta crisis que desean tener productos en tiempo y forma por parte del manejo de e-commerce? Gracias y saludos. Sí, o sea, si entendí bien la pregunta, en el fondo ella lo enfoca desde el punto de vista de cómo hacer que haya una estrategia comunicacional de la marca, haciendo ver que, por ejemplo, están siendo asertivos para entregar y cumpliendo con los compromisos. Yo definitivamente creo que siendo una de las variables relevantes, yo creo que todos nosotros hemos comprado ya por e-commerce y sabemos lo frustrante que es que las cosas no lleguen o que efectivamente las cosas lleguen a tiempo. Entonces, si es que la marca es capaz de cumplir con esa promesa, definitivamente creo que es un factor a salir a gritar. O sea, es algo que efectivamente deberíamos comunicar como una de las fortalezas de nuestro canal. Así es. Mira, Ahí preguntan si la presentación la vamos a subir. Si, no, yo no sé, Paula, si va a estar, me imagino, en YouTube, pero si alguien necesita la presentación en particular, que en el fondo me manden un mail y yo les mando el PDF para que lo tengan. sí, no sé, durante toda la charla preguntan, pero mira, les llega automáticamente el video. Después nosotros lo subimos a nuestra página web, que también les mandé el enlace y también les mandé tu correo, así que están bombardeados de Súper. información. Mira, acá Si no, hay una pregunta de Diana Acero, que me imagino que la hizo cuando estábamos hablando del tema de rentabilidad. Dice, la rentabilidad de la cadena no está asociada a tener una sana estructura de costos. A ver, la rentabilidad, como casi definición, es venta y costos. O sea, y después uno dice, bueno, la venta descontando algo o no, y etcétera, etcétera, y los costos como los quiera definir. Pero están las ventas y los costos. Y por eso fui particularmente explícito en decir que no es solo mantener una estructura sana y clara de costos, que definitivamente es muy, muy importante, sino que también pensar en cómo se mueve la primera línea, cómo se mueve la venta en relación a las iniciativas que podamos tener en términos de cadena de abastecimiento. Entonces, en algún punto yo decía, eventualmente uno puede invertir, y digo invertir y no gastar, un punto más o algo más de gasto en logística, si es que efectivamente eso repercute y se amplifica en términos de venta y genera una rentabilidad a la compañía. Entonces, desde ese punto de vista, creo que siempre hay que tenerlo en consideración. La estructura de costo tiene que ser, como dice Diana, sana, clara, modelable incluso, ojalá con la capacidad de simular, decir qué pasa si yo subo esto, bueno, qué pasa arriba, tratar de jugar con algún modelito que no, como vimos al principio, tiene muchas variables, por lo tanto hay que tratar de ser bien hábil para hacerlo, pero de una u otra manera tratar de ir moviéndose no solo en la línea de los costos, sino que también en la línea de los ingresos. así es. Eh, Mira, bueno, te agradece Diana por la respuesta. ¿Quieres elegir otra pregunta tú o te busco yo una?
El que pille primero. Sí, es que veo que Eh, sí. Yo creo que la que más te acomoda a ti mejor. abierto comentario. Sí, los comentarios de repente hacen buenas preguntas, pero las hacen ahora, último. Sí, Yo estaba mirando al principio, pero voy al final. sí. Eh, perdón, voy al final no, entonces. No, están agradeciendo al final ahí. Gracias, Tomás, notable, muchas Iniciando. gracias. Sí, se les va a marcar como A ver, leído. Raúl Cosio pregunta, para una empresa que está iniciándose en el e-commerce, ¿cuál es la mejor herramienta o herramientas para lograr un crecimiento? Este crecimiento será en el mediano o largo plazo. Súper buena pregunta. A ver, no son pocos los que están iniciándose, ¿eh? Y bueno, de hecho, eh, con esto de la pandemia, algunos que no habían, que tenían muy claro que tenían que hacerlo, pero no habían tomado la decisión, dijeron, bueno, ¿sabes qué más? Aquí hay que hacerlo, y algunos lo están haciendo un poco aceleradamente y tal vez sin medir mucho las repercusiones que va a tener. Eh, Hoy día hay soluciones y hay maneras de hacer alcanzar el estándar de e-commerce relativamente sencillo. Yo te diría que efectivamente hay herramientas en el mercado y hay partners, tanto desde el punto de vista de integradores como partners logísticos que te pueden ir complementando esta cadena. O sea, lo importante ahí es que no solo te enfoques en uno de los pedacitos, sino que lo veas de nuevo como este camino del consumidor en donde tienes que hacerte cargo del marketing digital, te tienes que hacer cargo de la administración, digamos, de las órdenes y de los estados de los inventarios. Ahí hay soluciones. Después, si quieres, me mandas un mail y yo te puedo dar ahí algunas referencias de soluciones o de compañías que te pueden ayudar a recomendar soluciones. Eh, pero definitivamente hay buenas herramientas, hay buenos partners para acompañarte, como digo, tanto desde el punto de vista de integración del proceso completo como de cada uno de los eslabones. Así que, y decías que el tema del crecimiento, a ver, hoy día efectivamente hay una ola importante producto del COVID y hay un vuelito que de ser posible hay que tratar de aprovechar, eh, pero definitivamente en tiempos un poquito más estables, un canal e-commerce en general tiende a ser rentable nunca antes de un año. Eh, Son contados los casos en donde se ha logrado en 6 meses, ya sea porque la marca es muy potente y ese tráfico se generó y había mucha gente esperando esta página web, pero en general una página para que logre tener tráfico suficiente y transacciones suficientes para ser rentable, más o menos se demora un año. Entonces, para que te hagas un poco la idea y la expectativa de que es muy probable que la inversión que tengas que hacer en procesos, en estructuras, en equipo, al principio no va a lograr no va a lograr ser cubierto por la venta que generes, sino que lo más probable es que se va a demorar un poquito, pero ya viste los gráficos de crecimiento y si te subes en el fondo y le tienes fe y aprietas los dientes, más que seguro que a los 6 12 meses vaya a tener un canal rentable. Oye, Tomás, para los que hicieron las preguntas, la sección que corresponde, leamos un par de las preguntas que hicieron acá igual. Mira, Luis Solar pregunta, para el desafío de diseño de supply chain de SCM y o canales de distribución, ¿cuál es la mejor herramienta de simulación para el análisis de escenarios de negocios? Uf, eh, a ver, puede que existan, sinceramente no conozco ninguna herramienta de simulación. Eh, sí, obviamente es clave para poder simular tener buena información y eso ya es suficientemente desafiante. Usualmente los ERP comunes o los sistemas, los order management o incluso los mismos WMS no siempre son tan profundos en términos de la calidad de información y lo que termina afectando el proceso de simulación. Concretamente, para la pregunta, no conozco herramientas de simulación, pero al final la simulación no tiene tanto que ver con la complejidad de la herramienta, porque la verdad que no es tan de la NASA. Lo que es realmente complejo, digamos, que puede sonar muy básico, es tener información de buena calidad para hacerlo. Eh, Ejemplo solamente, pero nosotros eventualmente para evaluar un proyecto con un cliente, en general tenemos muchos problemas para conseguir buena información, porque no necesariamente el cliente o el retailer en el fondo
tenía claro que esa información era tan importante. Entonces, cuando nos toca a nosotros hacer un proyecto y tratar de evaluar mejores prácticas o el valor que tiene un determinado upgrade de proceso, nos cuesta mucho valorizarlo porque efectivamente la calidad de la información abajo no es buena. Entonces, creo que probablemente es más importante la discusión de cuál podría ser un buen sistema de administración de mercadería, de WMS o de cualquiera de los eslabones de la cadena, de manera que esa información fluya o salga y yo pueda tomar decisiones con ella. Ya, Tomás, vamos con la última pregunta por el Súper. tiempo. ¿Qué tipo de picking recomiendas para e-commerce? ¿Picking por olas de trabajo, pick to light u otro método? Tomando en cuenta que en este negocio tenemos diferentes volúmenes físicos de producto, un llavero o una maleta de viaje. Súper. A ver, definitivamente la estrategia de picking, más que ser una sola, deberían ser varias. Ahora, la más común, o cuando uno ya tiene suficiente volumen, usualmente uno trata de hacer picking batch, o sea, trata de ir a hacer recorridos, porque ya cuando las operaciones son un poquito más grandes, los tiempos de desplazamiento son bien castigadores en términos de productividad, por lo tanto uno hace un barrido completo, piquea de alguna manera consolidadamente todas las órdenes y efectivamente un put to light, este picking podría ser hecho con un pick to light y ir haciendo la distribución por pedido ahí también, pero si ya estamos hablando no tengo idea, de una barrilla de picking que puede ser de más de 30, 40, 50 pedidos, por ejemplo, probablemente yo no puedo ir con un pick to light, sino que en realidad voy a ir con un carro consolidando y después llego a una zona de desconsolidación que puede ser hecha con un put to light, que en el fondo es ir dejando el producto en las luces. Ahora, también se puede hacer sin luces, se puede hacer con algún sistema de distribución donde efectivamente puede hacer la desconsolidación con más visual o con radiofrecuencia. Pero definitivamente, cuando ya uno tiene un nivel de transacciones importante, el picking tiene que ser batch de alguna manera, o sea, multipedidos, y ya después hay que ver si se hace pick to light o put to light o put to client, en el fondo, de alguna manera más manual. Pero sí, picking batch definitivamente en la medida que haya suficiente volumen para eso. Bueno, Tomás, agradecer de nuevo tu tiempo, tus conocimientos, a la gente que estuvo siguiendo la presentación. Bueno, como todos saben, nosotros este viernes partimos con cuarentena total acá en Santiago de Chile. También aprovechar de agradecer al mercado logístico, a la industria a los logísticos en realidad que también son parte de la primera línea, que son los que están en este minuto abasteciendo a todo el mundo en términos de entregar los insumos médicos, los alimentos a la gente, a sus hogares, al retail. Así que también por un reconocimiento de nuestro mercado, que creo que es importante hacerlo. ¿Tú estás ahora en la oficina o estás en tu casa? Estoy en la oficina hoy día. Mira, Sí, pudiste, con esto de la cuarentena dije, bueno, si no voy hoy día, pero sí, no, he estado full home office, pero hoy día y bueno, mañana también me vengo para acá, para nosotros nos va a tocar cerrar porque no tenemos primera necesidad con esto de moda, entonces para dejar todo ordenadito. pero mira, pero muchos de todas maneras, muchos logísticos, así como tú, sí les toca estar ahora en cuarentena, estar en la oficina trabajando, así que felicidades a toda la industria y agradecer la conexión, lo esperamos en el próximo webinar del próximo martes, que voy a dejar el tiro el link y no sé si quieres comentar algo tú, agradecer a la gente, dejar algún comentario. No, definitivamente agradecer a la gente. Sí, o sea, primero cualquier cosa, ahí está mi correo, lo puse hace poquito de nuevo en el chat. Cualquier cosa me mandan para pedir la presentación o para efectos de alguna duda en particular, llamar. Me demoré mucho porque de verdad es un tema que me apasiona, así que Sí. es algo que hasta con una piscola podría ponerme a conversar, así que encantado de compartir conocimiento. Si alguien no estuvo de acuerdo con algo que dije, feliz de conversarlo, así que Perfecto. súper disponible. Ya, por lo Muchas que gracias por la necesiten, paciencia y por haber participado. Gracias, gracias. Paulita, por el espacio también. Ya, pues no, gracias a ti. Bueno, el próximo webinar es desafío de la omnicanalidad post-COVID-19, así que ahí les dejo el enlace. Muchas gracias, Tomás, y nos despedimos hasta el próximo martes, entonces. Que estén muy bien. Super, un abrazo, cuídense. Abrazo para ti. Chao. Chao, chao.